Muy buenas tardes a todos y nada, hoy vamos a hablar acerca de el suelo, esa parte que no se ve, y comentaremos 4 pinceladas para que no sea demasiado extenso y no sean tan largos estos vídeos. Vamos al grano. En el suelo hay 5 actores protagonistas cruciales para entender todo lo que se cuece por ahí, por esa parte que no vemos de la agricultura. Fijaros, la materia orgánica. La materia orgánica, yo me gusta diferenciarla de lo que es la vida, porque la vida en un suelo está compuesta, al igual que la parte aérea, por muchísimos protagonistas. Por ejemplo, vida, hay virus, hay bacterias, hay hongos, hay nemátodos, hay lombrices de tierra que vimos el otro día. Y aparte pueden haber incluso topillos, bueno, infinidad, mucho más de lo que nosotros nos creemos. Entonces, eso es la vida. Pero, ¿qué es la materia orgánica? La materia orgánica son restos de seres vivos, o sea, seres que algún día estuvieron vivos, y se caracteriza porque contiene esto, carbono, ¿correcto? Muy bien. La materia orgánica crea una asociación perfecta con el siguiente protagonista del que vamos a hablar. Arcilla. La arcilla, si vosotros recordáis la plastilina que hacíamos, son unas partículas diminutas menores de 0,002 milímetros. Muy bien. Cuando juntamos la materia orgánica y la arcilla, nos da algo crucial, que son los ladrillos y la estructura de un suelo. Nos da el complejo arcillo-húmico. ¿Por qué es tan importante? Y quiero recalcar este palabrejo. Muy bien. Nosotros, el limo, ¿cómo explicaros lo que es? El limo es una materia que hay en el suelo intermedia entre la arena y la arcilla. En agricultura no tiene demasiada importancia, sí que tiene, pero no demasiada importancia, y el actor principal suele ser la arcilla. La arcilla, cuando la unimos o se une con la materia orgánica, es lo que da la estructura al suelo. Si nosotros, como habréis ido muchas veces a la playa, cogéis arena, que son partículas de este tamaño, entre estos dos tamaños, nosotros podemos coger y hacer así, ¿vale? Y no tiene ningún tipo de estructura. Fijaros la arcilla húmico. Es como cemento. Lo que es la arcilla son los ladrillos y la materia orgánica sería el cemento que proporciona esta estructura. ¿Vale? Ahora se ha roto, se tendría que romper. ¿Vale? Pero es consistente. Tiene sus poros, su vida. Aquí hay caracoles muertos. Mira una cochinilla. Bueno, en fin, es lo que genera vida, ¿correcto? Muy bien. Quiero que esto quede bastante claro para el próximo concepto, palabra que vamos a usar. Entonces, si nosotros cogemos un suelo y empezamos a dibujar los actores que están en él, ¿vale? Esto sería arena, arcilla, muy bien. Veremos que... ¿Dónde está? El aire lo he tirado. Aquí. Mirad. Esto es lo que a nosotros nos interesa. El último. Las plantas. Nosotros queremos actuar sobre las raíces de las plantas y beneficiar su crecimiento. Nosotros tenemos en las raíces 3 partes
fundamentales. Está la raíz principal, que se divide, llega a un punto que se divide en secundarias, y luego estos pelitos, ¿vale? ¿Observáis estos pelitos de aquí? Pues estos son los pelos absorbentes. Muy bien. ¿Qué peculiaridad tiene? Como vosotros podréis observar, a simple vista, fijaros lo que hemos dicho. 0,002 milímetros. La arcilla se une con la materia orgánica, que es de donde los vegetales toman los nutrientes, con los pelos radiculares o pelos absorbentes. Estos pelos son los que se infiltran entre estos 4 actores para poder absorber los nutrientes. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que lo vamos a hablar de forma superficial, pero quiero que quede muy muy claro. Nosotros, en nuestro intestino, como sabréis, tenemos bacterias intestinales que lo que nos dan es una microbiota intestinal. Estamos hablando de que un adulto, como por ejemplo yo, tiene más de 1 kilo de bacterias intestinales en todo el intestino. Muy bien. Las raíces, igual que nuestro intestino, que son los que absorben los nutrientes, aunque sea un poco diferente, es para hacer la analogía. Las raíces de los vegetales también se asocian con bacterias y hongos. Mirad. Esto sería la raíz principal, que se divide en otras secundarias, y aquí estarían los pelos radiculares, ¿correcto? Primero de todo os voy a hablar de una familia de plantas que se llaman leguminosas, que son, como por ejemplo, la judía, el haba. ¿Cómo se las puede diferenciar? Porque el guisante, porque forman una vaina y en su interior tienen las semillas. Esta familia se asocia con unas bacterias del suelo que se llaman rizobacterias o del género Rhizobium, y lo que hacen es, cuidado, que esto es crucial, en las raíces forman como unos bultitos, como si fueran granos de arroz pequeñitos, y en su interior, en el interior de estos bultitos, están las rizobacterias. Muy bien. Pues estas rizobacterias lo que hacen es, en estos poros que veis aquí, hay nitrógeno. Nitrógeno es, junto con el fósforo y el potasio, los 3 macronutrientes que más requieren las plantas. Entonces, estas rizobacterias que se unen a esta familia de plantas, lo que hacen es sintetizar el nitrógeno del aire de los poros. Y es tan crucial e importante que en agricultura ecológica es un pilar para lo que en otro vídeo comentaremos más concretamente. El uso del abono verde. Estas plantas, las leguminosas, nos sirven de abono. Ellas mismas abonan. ¿Qué pasa? Esta bacteria de la que os hablo forma una simbiosis con la raíz, de forma que la planta, por el floema, transmite a la raíz la savia elaborada con energía,
con glucógeno y subproductos de la fotosíntesis. ¿Qué pasa? Pues que es una simbiosis porque la bacteria obtiene energía de la planta, pero la planta obtiene el tan preciado nitrógeno de las bacterias. Entonces, esta simbiosis es tan antigua como la propia planta. Eso, unido a unos hongos que se conocen como micorrizas, que el funcionamiento es análogo al de las Rhizobium, de las bacterias que se unen a las leguminosas, pero las micorrizas lo hacen con todas las familias, con todas las plantas. Las micorrizas, como vosotros, no sé, imagino que sabréis, si esto es la raíz secundaria y aquí están los pelos absorbentes, las micorrizas forman unas estructuras que se llaman hifas. Las hifas son como unos filamentos, como nada, pequeñísimos, mucho más pequeños que un pelo nuestro, que son capaces de infiltrarse por todos los poros del suelo, por muy pequeñitos que sean. Son estas micorrizas, al infiltrarse por todos los poros y tener una mayor capacidad de absorber los nutrientes, las que les proporcionan a los vegetales, en este caso no solo nitrógeno, sino todo tipo de nutrientes. Ellas, las micorrizas, se unen a las raíces y todas estas hifas de las micorrizas lo que hacen es introducirse por todos los poros y a través de las mismas hifas se conectan con las raíces y les proporcionan unos nutrientes que por ellas mismas serían jamás incapaces de absorber. ¿Por qué? Fijaros. Observar el tamaño de estos pelitos absorbentes. Donde mayor cantidad de nutrientes se acumulan es en estos dos actores que os he dicho antes, en la materia orgánica y en la arcilla. Nos podríamos adentrar un poco más en edafología, podríamos explicar lo que es si a alguien le interesa, la capacidad de intercambio catiónico, que es los intercambios que se producen a nivel atómico entre la arcilla, pero ahí no vamos a entrar, ¿correcto? Si alguien quiere profundizar, puede profundizar. En la descripción dejaré algunos enlaces para quien quiera, pero nosotros nos vamos a quedar con el tema de las micorrizas. Se van a introducir, y fijaros, es lo que os iba a decir, estos pelos absorbentes son mucho más grandes que esto, que 0,002 milímetros. Por lo tanto, son incapaces de introducirse por ellos mismos en el complejo arcillo-húmico. Vamos, poquito, pero vamos, casi nada. ¿Qué pasa? La agricultura convencional lo que se ha dedicado es a aportar fertilizantes químicos. Cuando nosotros aportamos fertilizantes químicos, ¿vale? Todo tipo, P2O5, amonio. Cuando nosotros aportamos estos fertilizantes químicos solubles en agua, estas raíces, estos pelos, sí que son capaces de absorber directamente del agua con los fertilizantes químicos que hemos aportado. Pero ¿sabéis qué pasa? Que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Porque en el momento en que nosotros aportamos año tras año estos fertilizantes químicos, tanto las micorrizas como las rizobacterias, que son las bacterias
de las leguminosas que hemos dicho antes, haba, judía, guisante, muchas, hay muchísimas. No tienen sentido. Entonces, la planta no se une a ellas. No hay esa simbiosis. ¿Qué se produce? Pues una simplificación de lo que es la vida del suelo. Eso se traduce en problemas. ¿Qué necesidad? Si añado yo ya directamente estos nutrientes químicos, ¿qué necesidad tengo de preocuparme del complejo arcillo-húmico? Y por tanto, ¿esta estructura se dará? Jamás. Jamás. La materia orgánica en agricultura convencional poco sentido tiene. O ninguno. Cuando en realidad, junto con la arcilla, son los pilares y la estructura de un suelo. Muy bien. Esto no acaba aquí. Porque las micorrizas y las rizobacterias no solo cumplen la función de unirse. Fijaros, todo esto lo tendréis perfectísimamente descrito aquí abajo en un enlace que os voy a pasar porque es un vídeo excelente, de los mejores que he visto en mi vida. Didáctico y excelente. Las micorrizas no solo... Las micorrizas y las rizobacterias no solo están aquí, ¿vale? No solo se unen a los pelos absorbentes y van buscando nutrientes para aportárselos a la planta. No solo es eso, sino que también al ocupar la superficie de los pelos radiculares y lo que es lo de la raíz, primero les protege contra posibles patógenos, nemátodos o pudriciones. Eso por una parte. Luego por otra, y no menos importante, les permite resistir muchísimo más, por ejemplo, sequías. ¿Por qué? Porque me diréis vosotros, una raíz con micorrizas que es capaz de absorber nutrientes de partículas de este tamaño, madre mía, tiene que estar la tierra muy muy seca para no ser capaces de absorber humedad de aquí del suelo. Sería, vamos. Entonces, todo esto, si os lo digo, es porque es una parte que no podemos obviar. No podemos obviar. El suelo tiene tanta o mayor importancia como la parte aérea. Y no podemos descuidarla, no podemos perder esa materia orgánica, esa estructura que es lo que da vida a un suelo. Y bueno, lo dicho, en este caso quiero que estos dos conceptos, la rizobacteria y micorrizas, os queden claros porque si hoy podéis coger el móvil o cualquier fuente de datos, escribir micorrizas. La agricultura convencional ya está vendiendo micorrizas, señores. Y dices, pero a ver, ¿en qué quedamos? ¿Vuestros fertilizantes químicos están acabando con ellas? Porque las micorrizas no es que en un suelo aparezcan de la nada. Las micorrizas tienen que estar en el suelo. Entonces, ¿ahora estáis vendiendo micorrizas? ¿Ahora que ya las estáis matando? Es algo objetivo y evidente que ambos actores, micorrizas y rizobacterias, son para la nutrición vegetal un pilar importantísimo. Bueno, entonces voy a hacer un brevísimo repaso porque han sido muchos conceptos, yo no suelo hacer guiones y me pongo a hablar de muchísimas cosas. Fijaros, 5 actores fundamentales. La vida, hemos dicho, la vida, nemátodos, todo tipo de insectos que hay en el suelo, desde lombrices hasta posibles plagas de las raíces. Materia orgánica. La materia orgánica son los restos de seres que un día estuvieron vivos, ahora han muerto y la característica que tienen es que aportan carbono. Aquí podríamos profundizar más. Hay gente que dice, no, tenemos que favorecer la cantidad de materia orgánica de un suelo porque al retener carbono
el CO2 atmosférico no se queda en la atmósfera, se deposita en el suelo. Eso ya sería para hablar horas. Luego, esta materia orgánica hemos dicho que se une a la arcilla para formar lo que es la estructura del suelo, dando lugar al complejo arcillo-húmico. Es el pilar, es sobre lo que se asienta el limo y la arena, que, como hemos dicho, la arena tú la puedes coger y haces así, no tiene ningún tipo de estructura. Muy bien. Y aquí, en nuestro caso, en el caso agronómico, nos faltaría el último actor, que es la raíz. La raíz tiene la función, evidentemente, de anclar al suelo, absorber nutrientes y algunas otras, pero lo que nos importa en agricultura ecológica de la raíz es su asociación con el medio. En este caso puede ser con unos hongos que son de una familia que se llaman micorrizas, que, como ya hemos dicho, se depositan sobre la superficie de los pelos radiculares y de las raíces, extendiendo sus hifas por todo el suelo. Por donde hay raíces hay hifas, y lo que hacen es extraer agua, nutrientes de la materia orgánica y del complejo arcillo-húmico, ¿correcto? Entonces, eso, junto con las rizobacterias, que son aquellas que se unían, son los granitos de arroz que os he dicho antes, que se unen a las raíces de las leguminosas de una familia de plantas, igual que hay solanáceas, que las solanáceas pueden ser pues la patata, el tomate, muchas hortícolas son solanáceas. También hay leguminosas que se usan incluso para fertilizar el suelo. Son plantas que, empleadas como tocan, que explicaremos en otro vídeo, son capaces de fertilizar el suelo. Y ahí tenemos todos los actores. Por eso, muy importante aplicar materia orgánica, no usar fertilizantes químicos, que lo que simplifican es el suelo, la vida, y nos pueden aportar problemas. Antes de terminar, quiero recalcar que las micorrizas sirven de protección, importantísimo. Protección a las raíces. Si hay micorrizas, no habrá patógenos que puedan afectar a la raíz, porque ese espacio ya lo ocupan las micorrizas. No lo puede ocupar ningún patógeno. Patógenos del suelo hay muchísimos. Os he dicho antes los nemátodos, pero hay muchos. Eso, junto con las plantas, también se estresan. Hay una asignatura que se llama, en algunas facultades hay una asignatura que se llama estrés vegetal. Las micorrizas hacen que las plantas minimizan el estrés vegetal, ¿correcto? Muy bien, pues esto es todo. Espero haber sido bastante didáctico. Sé que es un poco complejo porque al no ser algo completamente visible y con una pizarra y con lo que tenemos aquí es difícil. Por eso quiero recalcar que aquí debajo os dejaré en la descripción un pequeñito documental que es chapó, ¿correcto? Y os recomiendo que lo veáis. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.